Muy buenas noches, estamos nuevamente en el programa Combates por Nuestra Historia, segunda emisión. Queremos hoy tener un programa muy interesante, por eso tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Octavio. ¿Qué tal, Octavio? Buenas noches. Buenas noches, Hernán. Profesor Vukcevic, nuestro columnista de honor aquí presente, una voz autorizada. Estamos en el aire un poco por auspicio intelectual, moral, cultural del Instituto Bibliográfico Antonio Cini, y queremos llevar adelante, como lo dice el mismo nombre del programa, ¿sí?, una lucha por nuestra historia, por esclarecer, por ser una contribución de alguna manera a toda la obra que han venido haciendo diversos hombres a lo largo de nuestra historia. En el primer programa habíamos tratado sobre el Instituto Bibliográfico Antonio Cini, sobre su fundación, sus orígenes, sus inspiradores. Habíamos hablado del padre Furro, habíamos hablado de don Julio Irasusta, el profesor Vukcevic, que es concretamente el fundador, y hoy vamos a tener un invitado especial que nos va a contar sus vivencias, porque él también perteneció al Instituto Bibliográfico Antonio Cini y además tuvo una participación muy especial en las políticas que alrededor del instituto se vivieron en base a la trayectoria cultural que supo imponer también en el área de ciencia y tecnología el CONICET. Por eso lo que vamos a hacer brevemente, si te parece, Octavio, presentamos a nuestro invitado. Bueno, buenas noches. Está con nosotros el doctor Antonio Caponeto, es profesor de Historia, es director de la revista Cabildo actualmente y bueno, tiene numerosas y valiosas obras. Así que buenas noches, don Antonio. Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, nosotros somos los agradecidos por tenerlo acá y queríamos un poco, profesor Vukcevic, enmarcar de alguna manera, para que después se entienda lo que el doctor Caponeto nos va a contar, enmarcar cómo fue esa relación, en pocas palabras, del instituto con el CONICET, para que después podamos avanzar ya sobre el caso particular. Bien, trataré de ser breve, dado que en el programa anterior nos extendimos bastante sobre el origen del instituto, sí, y sus relaciones con el CONICET. Yo creo que en esta oportunidad convendría aclarar un poco qué es el CONICET, porque supongo que muchas de las generaciones más jóvenes ignoran lo que significó y lo que sigue siendo, a pesar de haberse bastardeado completamente sus fines y sus objetivos. El instituto fue fundado en 1958 bajo la presidencia de Aramburu y la presidió el doctor Usay hasta su fallecimiento, que fue en 1971. En 1973 se dictó un estatuto, que es el órgano jurídico que regula las relaciones entre, digamos, la ciencia y los investigadores, un estatuto sabio, importante, pero que lamentablemente desde un tiempo a esta parte ha sido objeto de unas modificaciones que han desfigurado completamente a ese organismo. El CONICET era un organismo para ejecutar y promover la ciencia argentina, y así lo hizo hasta el año 1989. En 1989 sube Matera, que permite rehabilitar a una cantidad de investigadores e institutos que habían sido perseguidos, vapuleados y maltratados durante la gestión de Sadoji Aveledo en la presidencia de Alfonsín. La gestión de Matera fue, vuelvo a decirlo, benéfica para la ciencia, toda vez que tuvo el coraje de rehabilitar a todos los investigadores y a todos los institutos que habían sido vapuleados durante la gestión anterior. Pero, desafortunadamente, durante el mismo gobierno, que era de Menem, y cuando fallece el doctor Matera, sucede una serie de acontecimientos realmente deplorables para la ciencia. Primero, la gestión desastrosa del doctor Domingo Liotta, y después la más desastrosa aún de Juan Carlos del Bello, que terminó por
prácticamente aniquilar las funciones de promoción que tenía el CONICET. Tanto las aniquiló que creó una agencia especial al margen del CONICET que actualmente funciona, que es la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es la que maneja los recursos. El CONICET ha quedado reducido simplemente a administrar la carrera del investigador al servicio de la universidad. Eso es en síntesis y a muy grandes trazos lo que ha acontecido desde la fundación del CONICET. Quiero decir, para atajar un poco las críticas, que el tema, con ser complejo, ha sido tratado en más de 300, 400 artículos, con propuestas, denuncias y exhibición de pruebas. Esa persecución, sobre todo la que se gestó a partir de la gestión de Sadowski Abeledo, afectó no solo a institutos como el nuestro, sino a centenares de investigadores. Por eso nos ha parecido oportuno invitar en esta oportunidad al doctor Caponetto, que es un caso paradigmático, se dice ahora, de persecución política, de una hazaña espantosa, de una arbitrariedad pasmosa por parte de gente realmente indocta desde todo punto de vista. Pero ¿quién mejor que el damnificado para contar los daños que le han hecho? Así que... Bueno, evidentemente lo que usted nos ha contado se inscribe en el declive general de la vida cultural argentina, ¿no? Eso es evidente. ¿Cómo fue en principio la vinculación con el Instituto Cini? Mi primer paso por el CONICET fue bajo la dirección del doctor Roberto Bri, a quien rindo mi homenaje y mi afecto. El doctor Bri dirigía entonces un instituto llamado Instituto de Ciencias Sociales, y yo empecé así como vicario. Y estando todavía en el Instituto de Ciencias Sociales que dirigía el doctor Bri, empiezan las primeras manifestaciones persecutorias. Fui citado a declarar por un instructor sumariante llamado Hermida Drogué, y este hombre desembosadamente me muestra un dossier, una carpeta que contiene un seguimiento prolijo y meticuloso de mis pasos políticos, y en un momento determinado se sincera, no puede con su alma, y me dice que se trata lisa y llanamente de una pesquisa sobre mi comportamiento ideológico, y que en virtud de ese comportamiento ideológico mi presencia en el CONICET se torna incompatible. En una carpeta que contenía fotos de presencias mías en actos, o en conferencias, o en disertaciones, y además era una carpeta que contenía una serie de notas, una antología de notas que yo había publicado principalmente en la revista Cabildo. Este es el primer hito que yo recuerdo, no sé si el más significativo, pero... Estamos hablando, para ubicarnos en el tiempo, de los comienzos del alfonsinato. Bueno, ya había carpetas dando vueltas, por lo que... Sí, sí, claro. Yo no diré que antes era todo paradisíaco. Siempre hubo tensiones, conflictos, crispaciones, señales de que las cosas podían venir mal, pero en realidad se vivía un clima de respeto, y un clima de concordia y de serenidad. Porque además el tema central de sus investigaciones, tenemos la herramienta política evidentemente que utilizaron ellos para la persecución, pero el tema central de las investigaciones, ¿cuál era en ese momento? En aquel momento con el doctor Bri yo estaba trabajando sobre los arquetipos históricos, un tema que quedó plasmado en un librito que se llama Los arquetipos y la historia. Pero molestaba todo, por aquello que dice Piper. Piper dice que el que ama le dice al amado es bueno que existas, y el que odia le dice al odiado es malo que existas, de manera tal que molestaba nuestra sola existencia, nuestra sola patencia, nuestra sola presencia. Ahora, si encima el tema era un tema que tenía una connotación insoportable para ellos, principalmente de carácter religioso, entonces obviamente sí ya no había conciliación posible, porque el procedimiento de Hermida Drogué fue obsceno, pero ordinario. En cambio, más adelante hubo otras manifestaciones un poco más elaboradas que ya no dejaban duda de que había detrás de esa campaña un odio a la fe, un odio a un Cristi, un odio a un Fide y un odio a la Iglesia, porque decididamente a mí se me dijo que yo no podía investigar porque partía del credut intelligam, partía del creer para entender,
la vieja categoría escolástica, una noble categoría tomista, en realidad con arraigo en todo el medioevo. Pero ese era el argumento central. Yo no tenía derecho a investigar porque partía del creer para entender. Yo no tenía derecho a investigar ni a permanecer en el CONICET porque carecía de una epistemología tolerante de la democracia, palabras textuales. Y yo no tenía derecho a investigar porque había violado el ritual cartesiano del cogito ergo sum. Eso está dicho en forma expresa, en forma literal. Yo doy testimonio de todo esto en el epílogo galeato del tomo 3, creo que anda rondando por ahí, pero son citas textuales de los evaluadores. Durante años y años fui evaluado por esta canalla y los argumentos que ellos utilizaban eran desembosadamente anticatólicos y antinacionalistas. Es decir, que yo no estoy exagerando ni inventando que la persecución fue por ese motivo. Se me persiguió por ser católico y por ser nacionalista. Y el punto culminante de esta manifestación de odio a mi condición de católico y de nacionalista fue cuando el día 11 de mayo del 2005 la Junta Interna de Delegados del CONICET, ATCTA, hace circular un panfleto que contiene una amenaza y un pedido de expulsión mía del CONICET, y el motivo central de ese pedido de expulsión y de esa amenaza es que yo acabo de ser protagonista de una manifestación pública violenta, palabras textuales. ¿Cuál es la manifestación pública violenta que se me adjudica? Haber dirigido un vía crucis en la explanada de la Biblioteca Nacional, donde está la estatua en homenaje a Juan Pablo II. Es decir, que para estos señores la conducción de un acto devocional, cultural, litúrgico, es una manifestación pública, violenta, que debe ser erradicada. Lo mismo que aquel que la protagoniza, en este caso, era yo. Bueno, por cierto que se hicieron eco de este volante un sinfín de agrupaciones marxistas. El señor Mariano Blechman, desde Página 12, el payo Blechman, diría Lelutier, se encargó de potenciar esta denuncia que hacían los empleados del CONICET, después el sitio Indimedia, la agrupación Hijos, y una agrupación naranja de docentes universitarios que promovió un escrache y convocó a un escrache. No sé si existe todavía esta agrupación naranja, si se ha convertido en sionista aprovechando la similitud cromática, o si fue un precursor del sionismo. Lo cierto es que bajo esa denominación, esta gente convocó públicamente a un escrache contra mi persona y contra mis acciones en el salón, en el hall central de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero en fin, yo doy gracias a Dios de estas persecuciones, le agradezco al cielo porque lo malo hubiera sido no tener perseguidores y lo malo hubiera sido una existencia cómoda, burguesa y pacata, de manera tal que le agradezco a mis persecutores esta astillita de la cruz que consideraron que merecía. Evidentemente, bueno, es un poco la dictadura del pensamiento único, que es amplio para el bagaje que ellos cargan, ¿no es cierto?, liberal y progresista, y no se extiende a un sector en particular, que es el sector que habla en un idioma nacional, en un idioma tradicional, y que no traiciona sus raíces. Yo quería aprovechar un poco para exhibir los 3 tomos, para que se vea gráficamente lo que es este trabajo. Esto no es una cuestión simplemente de tamaño, aquí hay diseccionado, hay investigado, hay un trabajo excepcional que ha llevado muchos años del doctor Caponetto, en el cual ha incursionado en cada uno de esos críticos del revisionismo histórico, ha leído cada una de sus obras, ha trabajado sobre ellos, ha profundizado, y obviamente lo menos que se podía tener era una actitud profesional frente a esto, y dejar lo ideológico, lo político de lado. Evidentemente sabemos, por lo que usted nos cuenta, que esto no pasó. Ahora bien, entendemos que lo político también, además de una ideología detrás de esto, debe haber personajes, ¿no es cierto?, con nombre y apellido, que llevan adelante esto, ¿no? Yo trabajé durante 22 años
en el Instituto CINI, bajo la dirección del profesor Bosiewicz. No sé si habrá otra oportunidad, pero si esta fuera la única, quiero agradecer públicamente la dirección de Jorge, porque verdaderamente fue un magisterio y una docencia, y nobleza obliga. Yo no hubiera podido escribir ni media página de estos 3 volúmenes si no hubiera sido por su asistencia. Eso quiero que quede dicho. Es decir, que el primer nombre que quiero dar es un nombre afirmativo, regenerador y positivo, que es el nombre de Jorge Bosiewicz. Los demás nombres que daremos ahora o en adelante o en lo sucesivo, que incluso aparecen en los mismos volúmenes, son los nombres de los seres inferiores que están llamados a la extinción. Pero sí, había un personaje que todavía medra y lucra con la historia, que es Romerito. Romerito es el autor, entre otras cosas, de una nota que aparece en La Nación, publicada en el año 2003, el 4 de febrero, y que se llama El pasado reciente. En esa nota, Romerito sostiene que existe una corporación de historiadores y que tiene un trato impiadoso para aquellos que no pertenecen a la misma, y que esa corporación se ocupa de pasar por la criba o por el lecho de Procusto a aquellos que son cuerpos extraños o ajenos a esta corporación. Ahora, claro, yo en realidad celebro que Romerito haya sido tan explícito, y también celebro la semántica fascista a la que ha apelado para referirse a su oficio y a su trabajo. Lo único que yo recuerdo, y este es el motivo de queja, es que Romerito no debería ser fascista, teóricamente. O sea, se supone que el fascista soy yo. Entonces yo debería apelar a la categorización de corporaciones, de lo corporativo, pero no, es él. Entonces, en una de esas, esto termina siendo una paradoja tragicómica, y estamos buscando el modo de ponernos de acuerdo acerca de que no estamos de acuerdo. Es como dice Chesterton, ¿no? Pongámonos de acuerdo aunque no estamos de acuerdo. Porque es curiosa la dependencia que tiene Romerito de las categorías fascistas que él dice detestar. Y cuando hace la biografía de su padre, cuando traza la semblanza de su padre, lo presenta como un titán, como un duce, incluso como alguien, y se enorgullece él de eso, que podía defender en pugilato físico su ideología socialdemócrata o socialista. O sea, que hace un canto al héroe, un canto al titán, un canto al urso. Evidentemente, yo conocía y tenía datos de que él estableció, fue una herramienta clave en este tipo de políticas persecutorias y arbitrarias, ¿verdad? Me llamó la atención, puse un poco la lupa sobre, por algo somos también historiadores y uno quiere fundamentar las cosas y documentar y demás, ¿no? Está él muy vigente, es un columnista, todos lo sabemos, de La Nación, de Clarín. Bueno, el hábito de columnista le viene desde los tiempos de Convicción con el almirante Macera, de manera tal que sí, es un hombre avesado en el periodismo de combate. Sí, precisamente. Teníamos una placa ahí, un gráfico que dibujaba de alguna manera, es muy significativo, ¿no? Luis Alberto Romero, 30 años pensando en la democracia, y tenemos al lado el símbolo de Convicción, que para que todos sepan qué era Convicción, porque hay mucha gente que no tiene la edad, no tiene por qué conocer qué era Convicción, pero Convicción era el diario que auspiciaba el almirante Macera cuando sale de la Junta Militar, ¿sí? En el 1978. Y para tener una idea de lo que era Convicción, yo simplemente voy a decir lo que Convicción dice en su primer editorial. Convicción no es marxista, no es fascista, no es peronista ni populista en general. Convicción es lo que en la Argentina se llama liberal. Eso decía Convicción en su primer editorial. No creemos en las democracias suicidas, por eso pensamos que el gobierno constitucional debió ser interrumpido, y agradecemos a Dios que las Fuerzas Armadas hayan intervenido a tiempo. Y esto es lo curioso, verdaderamente curioso, porque como veíamos en la placa, tenemos un Romero hablando de 30 años de democracia, pontificando sobre la democracia y siendo uno de los articulistas, porque además Daniel Múnich
en el diario Perfil de noviembre, 12 de noviembre de 2010, para ser preciso, es quien cuenta en primera persona cómo fue esa relación de ellos, toda una categoría de bienpensantes, entre comillas, y tuvieron esta participación, ¿no? Lo cuenta en primera persona y en sentido positivo. Por lo tanto, no hay que hacer una gran búsqueda de archivo como para darse cuenta de dónde vienen estos personajes. Y quizás lo que es peor también, ¿no? ¿Qué piensa Romero? Porque ya que es una persona que ha tenido que evaluar a profesionales, en este caso estamos hablando de su caso particular, pero Romero ha hablado sobre el 2 de abril, ha hablado de dejar de conmemorar el 2 de abril porque la verdadera conmemoración debe ser el 14 de junio. Y no quiero irme en palabras, pero si uno se toma el trabajo de ir a Clarín del 22 de marzo del año 2012, las palabras textuales de Romero son: en 1982 pensé que un triunfo militar sería nefasto. No lo dije, pero fui un derrotista. Y el 14 de junio sentí un enorme alivio. La realidad había arrasado al relato, la soberbia y la paranoia habían sido derrotadas. La nefasta vía hacia la dictadura nacionalista y populista se había interrumpido. Otro camino era posible. Y aquí viene ya el párrafo que es tremendo. No tenemos nada que conmemorar el 2 de abril, salvo locura, violencia y muertes inútiles. En cambio, el 14 de junio de 1982 fue el día de la realidad, las responsabilidades y la expiación, también el de un comienzo. Si queremos conmemorar algo que nos ayude a retomar el camino de la democracia institucional, hagámoslo el 14 de junio. Bueno, palabras similares tuvo, sabemos, por el Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre, y si uno se pone en detalle podríamos hablar de estas cuestiones. Bueno, este es uno de los personajes que era la policía ideológica que se dedicaba a perseguir y a justiciar a quienes no entraban por este camino, que no sabemos ya a esta altura si es macerista, si es liberal, si es clarinista de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un hombre que se le aplica lo que Don Quijote le dice a Sancho. En esto se nota que él es villano, que él es capaz de gritar: viva quien vence, viva quien vence. Es un hombre oscuro, abisal, tenebroso. Debe ser desenmascarado, debe ser denunciado. Has hecho muy bien en traer a colación estos retazos de su pensamiento que el común de la gente ignora o desconoce completamente. Pero este señor algún día debe ser juzgado. Tiene que ver con la falsificación de la historia, evidentemente. Ahora nos vamos a ir a un corte, pero esto de la falsificación de la historia quisiera que me lo aclares de acuerdo a tu visión, cómo lo ves, y bueno, pero después del corte, y volvemos en esta segunda emisión de Combates por Nuestra Historia. Seguimos en este segundo bloque con Combates por Nuestra Historia. Antes de seguir adelante, tener en cuenta una vía de comunicación. Tenemos una dirección de email, combatespornuestrahistoria@gmail.com. La van a leer en el Zócalo, así que bueno, cualquier duda, consulta, inquietud
que nos quieran hacer, estamos a disposición para tener una comunicación con la audiencia. Nos habíamos ido a este segundo bloque, Octavio, con sí, alguna inquietud, ¿verdad? Sí, sí, lógicamente. Primero, bueno, recapitulando un poco la explicación que dio Antonio acerca de Romerito, y bueno, en ese contexto queríamos saber, por ejemplo, ¿en qué ha consistido o consiste esa falsificación histórica de la que hacíamos mención en el bloque pasado? En la Argentina, como en el resto de los países hispanoamericanos, e incluso me atrevería a decir en Europa, ha habido un proceso sistemático e intencional de falsificación del pasado. Ese proceso, por lo general, siempre se encara desde una sola perspectiva, que es correcta, pero es una única perspectiva, que es la falsificación del acontecer o del transcurrir. Y, en mi opinión, a esa falsificación del acontecer y del transcurrir hay que sumarle otra que es más grave todavía, que es la falsificación del consistir, del ser de la historia. Es decir, que no solamente se ha falsificado aquello que ha acontecido o que ha sucedido en la historia, sino que se ha falsificado y se sigue falsificando el concepto mismo de historia, la naturaleza misma, la identidad misma de la historia. Y cuando se pretende una rectificación del ser de la historia, inmediatamente saltan los innúmeros romeritos que en el mundo han sido. Porque uno de los puntos que se me cuestionaba a mí en mis sucesivos trabajos e informes es que era inadmisible que yo partiera de un concepto histórico que supusiera la presencia de un Dios creador y providente. Es decir, que cualquier concepto de la historia que traspasara los umbrales del naturalismo, del laicismo y del imanentismo era rápidamente cercenado, asfixiado y descalificado. Entonces, acá tenemos dos movimientos paralelos falsificadores que son convergentes, pero es más grave falsificar el ser que el acontecer, porque, por poner un ejemplo sencillo, fácilmente comprensible, si alguien falsifica un acontecer, el famoso grosso grande y grosso chico, las cabezas de los unitarios vendidas como si fueran duraznos en la plaza pública en la época de Rosas, si uno falsifica el acontecer, por supuesto que está cometiendo una felonía, una mendacidad, pero es más fácilmente rectificable que si uno falsifica el ser, porque la falsificación del ser supone un trabajo metahistórico, metafísico, teológico, que no siempre es emprendido. Ahora, en lo que sí habría que reparar y en destacar es que la tarea falsificadora, brutamente hablando en general, iniciada por los liberales después de Caseros, no ha terminado, y la famosa frase de Sarmiento, en la cual él dice: si miento lo hago como don de familia, con la naturalidad y sencillez de la verdad, que esa frase está contenida en una carta que le manda Manuel Rafael García del año 68, creo, en octubre del 68. Y es curiosa esa carta, porque si mentimos nosotros incurrimos en un pecado contra el octavo mandamiento, si mienten ellos es un don de familia y pasan a la posteridad. Y Sarmiento declara con todas las letras que miente. En el prólogo de la primera edición del Facundo también lo dice: no vaya el historiador en busca de la verdad gráfica a herir en las carnes del Facundo. Es un libro extraño, sin pies ni cabeza, escrito con errores a designio, con el solo propósito militante de combatir al gobierno de Rosas. Y así se podría multiplicar las citas de Alvarello, de Agrelo, de Frías. Todos ellos tienen un común denominador: piden la falsificación de la historia. En el famoso y triste juicio a Rosas del año 56, uno de los diputados que toma la palabra, Agrelo, dice: señores, no podemos dejar el juicio de Rosas a la posteridad. ¿Qué será de nosotros cuando la posteridad se entere de que hemos contribuido a derrocar un hombre ante el cual se doblegaron las potencias más grandes de la historia y al que el general San Martín le dejó su sable? Señores, debemos falsificar la historia, torcer los hechos y hacerlo de manera tal que nadie nunca intente mañana su rectificación de rumbo. Palabras más, palabras menos. Pero este concepto, el de la falsificación bruta, grosera, este concepto de la falsificación del acontecer, no muere con los liberales.
nos muere con Sarmiento, con Mitre, con Vicente Fidel López, con Legroso Grande y con Legroso Chico. Sigue hasta nuestros días. Y por eso que Romerito es también el autor de otra de sus frases famosas, según la cual la Argentina es un paciente que está enfermo. Y la única forma de sanarlo es cambiándole la historia. Entonces, para sanar a la Argentina enferma de nacionalismo, lo que hay que hacer es modificarle la historia. Y hasta tal punto que en esa historia modificada que propone Romerito, nuestras derrotas pasan a ser victorias y nuestras victorias son derrotas. Entonces, la epopeya del 2 de abril es una derrota que debe ser erradicada. La epopeya del 20 de noviembre de 1845, la vuelta de obligado, debe ser erradicada. En cambio, hay que contar una historia sanante, terapéutica, una historia que es exactamente la contracara de la verdad acontecida y de la verdad ocurrida, de la verdad. Ahora bien, si desde la historia viene siendo falsificada de alguna manera u otra a la caída de Rosas, ¿verdad? Sabemos que comienza una Argentina distinta, una nueva Argentina, un proyecto distinto, un proyecto liberal, con sus etapas, por supuesto, sus matices, pero si esa falsificación sistemática, que conocemos, somos testigos actuales de otra etapa distinta de esa falsificación, abre necesariamente la vigencia de una revisión de esa historia, ¿verdad? Sí, sí, claro. Necesariamente. Bueno, el revisionismo tuvo ese mérito, ese enorme mérito, entre otros, de la revisión del acontecer y de la revisión del transcurrir. Y en algunos casos, no en todos, en los casos más ilustres, más egregios, el revisionismo tuvo el mérito enorme de la revisión del consistir de la historia. Y aquí tengo que mencionar a don Julio, a pesar de que la voz más autorizada en esta mesa para hablar de él es Jorge, y también a Vicente Sierra. Vicente Sierra fue uno de los hombres que más contribuyó, que mejor contribuyó a esa rectificación, no solo de aconteceres y de transcurrires, sino del ser, de la naturaleza, de la identidad misma de la historia patria. Hay obras cumbres en ese sentido, como el sentido misional de España en América, de la acción de España en América, o del sentido misional de la conquista. No, es el nombre exacto, el sentido misional de la conquista. Que es una obra cumbre en ese sentido. Y bueno, esa tarea doble tiene que ser continuada y debe ser continuada. Salvando todas las distancias insalvables, es la tarea que nos propusimos cuando Jorge nos acogió generosa y hospitalariamente en el Instituto Cini. Esa fue la tarea que nos propusimos. Ahora, esta revisión de la historia, hemos nombrado dos gigantes, ¿no es cierto?, de la revisión, pero tiene distintas expresiones, ¿no? Habría que un poco revisar ese revisionismo también, porque no todo es igualmente válido y no todo está encarado en la búsqueda de la verdad y del acontecer histórico de manera rigurosa, ¿no? No, por supuesto, hay un revisionismo que lamentablemente es el que ha prevalecido y que se ha impuesto hasta nuestros días, que es la negación del revisionismo original, del revisionismo fundacional, del revisionismo inaugural, toda esa camada gloriosa que arranca hacia fines de la tercera década del siglo XX. Bien. Profesor, usted que es la voz, digamos, autorizada para hablar de don Julio, porque lo ha seguido, ha tenido con él un trato inclusive casi amical, diríamos. En esta búsqueda del acontecer histórico, ¿cómo era el trabajo científico de don Julio? Porque don Julio sabemos también que tenía un espíritu nacionalista, que supo tener una militancia nacionalista, pero como que ambos planos nunca se superpusieron en cierto sentido, como para vulgarizar su obra científica histórica, ¿no? ¿Cómo trabajaba él en lo profesional? Por empezar, hacía lo que hace un auténtico intelectual, leer y leer mucho. Era un hombre que, y eso me lo ha dicho personalmente en varias oportunidades, se leía hasta 2-3 libros por día, de cada uno de los cuales compraba 2 ejemplares, porque lo que le interesaba lo recortaba y lo pegaba en carpetas y lo comentaba. Y así formó una masa inmensa de información
que es indescriptible en palabras, porque serían más de 500, 600 carpetas de 2.000 o 3.000 fojas cada una, con datos de archivo, con lecturas de filósofos, de políticos, de literatos franceses. Tenía una cultura universal que era incomparable y además asombrosa para un joven que se aproximaba haciendo las primeras letras y las primeras lecturas, ¿no? Hasta diría que tenía un pacto con el demonio, porque no sé, a todo lo retenía, todo lo sabía, todo lo relacionaba perfectamente. Yo lo he visto hablar, hacer comparaciones entre Jenofonte, la campaña de Aníbal y el cruce de los Andes, pero no como juego literario, sino sacando de cada hecho la lección permanente que nos ofrece la historia y que muchas veces no queremos ver. Mira, habría que consagrarle alguna vez un largo programa para calibrar la dimensión de uno de los intelectuales más grandes que tuvo la Argentina y seguramente, dedicado a la época rosa, es el más grande historiador que tuvo. No estará de más agregar para los jóvenes que estamos hablando de un mundo sin internet, sin un montón de lápiz y papel. Lápiz, papel y horas y punto, digamos, ¿no es cierto? Horas haciendo. Así que si la obra de él alcanzó esas significaciones, es una cosa realmente más que extraordinaria. Porque hoy con la tecnología y los medios sería algo fabuloso. Seguramente, es más fácil, pero tal vez no tan profundo, ¿no? Porque el tiempo de la reflexión no lo deja los medios, ¿cómo le llaman? Digitales, sí, y electrónicos. Antonio ha nombrado Sentido Misional de la Conquista de Sierra. Es una obra fabulosa y me sorprende que solamente, aparte de la primera edición, tenga una segunda, si no me equivoco, poco conocida. Y lo confronto con el libro ese infame de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y no puedo entender que un panfleto de cuarta, escrito con los codos, con escasísimas lecturas, puede haber tenido esa proyección internacional, esa lectura afanosa. Evidentemente hay una crisis de la inteligencia que no sabe discriminar lo bueno de lo realmente malo y secundario. Alguna vez también habrá que hacerle un homenaje a Vicente Sierra, porque fue uno de los egregios historiadores y que tenía una base filosófica muy amplia, sin la cual es imposible hacer historia. Hay una crisis, pero que además va acompañada también de esa conspiración del silencio, de ese tapar, ¿no es cierto? De ese silenciar, de ese financiar libros que terminan en las góndolas de los hipermercados más importantes, donde uno a lo mejor aquí en la ciudad de Buenos Aires viaja en subte y ve mucha gente leyendo, y cuando va a ver las tapas de lo que están leyendo suelen ser libros comprados. Vea, Hernán, estos 3 tomos es un testimonio de lo que es la conspiración del silencio. No hay historiador liberal y aún revisionista que no haya pasado por la criba del doctor, ¿no es cierto? No una criba sin sentido, panfletaria, sino plagada de profundas reflexiones. Es un libro, yo creo, uno de los esfuerzos intelectuales más importantes que se han hecho en la última década. Sin embargo, no he visto que haya sido reseñado en los diarios, o puesto en la góndola de un supermercado. No, evidentemente. Y además, y lo peor, es que no ha sido refutado. Yo recuerdo cuando... Hasta donde creo. No, la verdad es que yo recuerdo cuando era chico que lo escuchaba a los maestros, a don Julio también, sobre este tema de la conspiración del silencio. Y en mi candor de niño llegué a creer que era como una especie de entidad esto de la conspiración del silencio. No terminaba de entender la metáfora, de veras. Estoy hablando cuando yo era niño, no joven. No terminaba de entender la metáfora. ¿Y cómo podría imaginarme yo que mi entendimiento de la cuestión de la conspiración del silencio iba a ser un entendimiento empírico, involuntariamente vivencial? La verdad que
tengo que reconocer lo que dice Jorge, porque es cierto, esta obra ha sido sometida a una conspiración de silencio, como si no existiera. Pero inclusive nos consta que mucha gente amiga, que se acerca, que pregunta y demás, a lo mejor elige la lectura de otros títulos escritos por usted, que son por supuesto muy valiosos. Pero si alguien me preguntase a mí en particular, y creo que ustedes podrían contestar lo mismo tranquilamente, ¿cuál es la obra? Yo no dudaría en que la obra son estos 3 tomos. El trabajo intelectual y de años, la entrega personal que significa esto, han sido muchos años, sí, es realmente, yo creo que es la obra. Claro, es la raíz de él, ¿no? Yo soy un testigo calificado de lo que ha trabajado en esa obra. Bueno, yo les agradezco, la verdad es que no ha tenido el eco que uno se imaginaba, hubiera querido, pero a mí me conforta mucho una anécdota de la vida del arquitecto Gaudí. Dicen que él personalmente se subía al punto más escarpado de una de las torres de la Sagrada Familia para hacer con sus propias manos un angelito diminuto, y que uno de sus colaboradores, un día viendo que corría cierto peligro de vida, encaramado en esa torre, le dijo: pero maestro, ¿por qué no se ocupa de otra cosa? ¿Por qué usted en persona va a hacer eso si desde aquí abajo no se ve? Dice: bueno, justamente yo lo hago en persona porque no se ve desde abajo, únicamente lo puede ver Dios desde arriba. Y esta es la aplicación que uno hace. Uno trabaja para Dios y para las cosas que son de Dios y de la patria. Uno trabaja para la verdad, independientemente del juicio humano o de la mirada humana, demasiado humana. Bueno, esa definición que usted acaba de dar es un poco lo que fundamenta el título elegido para este ciclo, para este programa de Combates por nuestra historia. Y bueno, llegamos ya al final de esta segunda emisión. Estamos todos muy agradecidos a la presencia del profesor Bogsiewicz, del doctor Antonio Caponetto, ¿sí? Y nosotros servidores que tratamos de llevar adelante este programa, y los esperamos para una tercera emisión dentro de una semana. Tengan en cuenta nuevamente la dirección de mail, combatespornuestrahistoria@gmail.com, lo tienen en el Zócalo, y abiertos a cualquier comentario, crítica, ataque o elogio también que puedan hacernos. Desde ya, muchísimas gracias al espacio que TLV1 nos ha concedido y al auspicio moral, intelectual y cultural del Instituto Bibliográfico Antonio Insigni. Buenas noches y nos estamos viendo.